Eso. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Vamos a Hablar. Queremos siempre agradecerles por su fiel sintonía que cada día nos muestran con su gran afecto hacia nosotros. Tremendo, gracias familia. Feliz sábado. Feliz sábado. Y recuerden antes de continuar, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como en TikTok, Team Vamos a Hablar, en Facebook y YouTube como Vamos a Hablar. Recuerden dar like, suscribirse, activar la campanita, comentar, que yo sé que en este video te va a comentar suficiente. Porque tenemos entre nosotros un personaje que ya nos habían hasta amenazado. Muy querido. Sí, nos habían amenazado ya. ¿Por qué lo están llevando ya? Tenemos entre nosotros a nuestro querido pastor Mario Rondón. Eso. Pastor, nuevamente bienvenido a su programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo se siente? Bien, por la gracia de Dios y más estando aquí junto al equipo de Vamos a Hablar. Así que esperamos en el nombre del Señor que pueda ser de edificación para todos los amigos también que se conectan. Gloria a Dios, gloria a Dios. En días pasados me dijeron, tú mencionaste en un video que estaban recortando personal. Comenzaron por Rondón, fue. Y no, que Rondón está ocupado. Pero pastor, el día de hoy hemos querido comenzar con una especie de serie. Y es una serie acerca de un punto del libro de Apocalipsis, que vendría siendo su introducción, que también abarca lo que son las 7 iglesias. Bien, queremos abarcar ese periodo, ese lapso del libro de Apocalipsis. Y para iniciar con este asunto, me gustaría que usted nos aclarara, para arrancar con el tema, ¿por qué Juan presenta el libro de Apocalipsis en su introducción como la revelación de Jesucristo que Dios le dio? O sea, que se podría interpretar que es algo que ni siquiera Jesucristo tenía, sino que fue que Dios le dio a Jesucristo para que se le enseñe a Juan y Juan se le enseñe a uno. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué se presenta el libro como la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Sí, muy interesante lo que hace el libro de Apocalipsis desde el principio. Es consistente con lo que aparece en el Nuevo Testamento con relación a la persona de Jesús. Okay. Porque cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Entonces nosotros no debemos olvidar que en Jesús tenemos un Salvador que es 100% humano y 100% divino. No es 50% cada uno, no. Es 100% humano y 100% divino. Entonces, cuando nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, estamos hablando de que la divinidad está tomando como canal de comunicación con el ser humano a quien siempre ha sido el mediador, quien siempre ha sido el que se revela a sus criaturas. Un día hablamos acerca de eso. Por eso decíamos que aun cuando estaba entre los ángeles, por eso se presentaba como Miguel, como aparece también en gran parte del Antiguo Testamento, el que se identifica con sus criaturas siempre. Y con la humanidad ya sabemos, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero así que Dios nos envía esa revelación a través de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo por 2 razones, tanto porque Él se revela en el libro, como también porque Él es quien entrega esta revelación a Juan a través de su ángel. Ahora, allí en el libro del Apocalipsis hay 291 referencias a la persona de Cristo. Wow. Un libro que solo tiene 22 capítulos y no son capítulos muy grandes en dimensión. Sin embargo, hay 291 referencias a Jesús y de esas 291 referencias hay 162 que están en los 3 primeros capítulos, que es donde se habla de las 7 iglesias. O sea, una mayoría abrumadora para solo 3 capítulos. Y en el libro del Apocalipsis hay unos 40 títulos diferentes que se le dan al Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis, 40 títulos diferentes al Señor Jesús. Así que definitivamente es la revelación de Jesucristo. Ni siquiera los evangelios son una revelación tan completa como la constituye el libro del Apocalipsis, donde cuando la persona lo observa a grosso modo solo ve el aspecto profético y deja de ver el gran contenido que hay allí del Cordero, que es el protagonista principal del libro del Apocalipsis. Tremendo, o sea que se cumple específicamente lo que dice el autor por ahí, Jesús, el héroe del Apocalipsis. Correcto. Tremendo, tremendo. Pastor, una pregunta.
¿A qué se refiere Juan? Que al momento de saludar las iglesias, habla de que los 7 espíritus están delante del trono de Jesús. Me explico. Juan saluda a las iglesias, pero hace referencia acerca de los 7 espíritus que están delante del trono de Jesús. ¿A qué se refiere eso? Al Espíritu Santo. Recuerda que el número 7 es el número de la plenitud, de la perfección. Entonces, decir 7 espíritus, lo que te está diciendo es el Espíritu perfecto, el Espíritu pleno, la revelación del Espíritu Santo. ¿Y por qué frente al trono? Ajá. Eso es interesante porque nosotros vemos que en el libro del Apocalipsis se presenta el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. O sea, se presenta, como luego lo describe la Biblia en diferentes pasajes, que Jesús se sentó a la diestra del poder en las alturas. Allí tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Y una y otra vez se mencionan el Padre y el Hijo. Y frente a frente dice que están los 7 espíritus. O sea, el Espíritu Santo. A él se está refiriendo. Ya en Isaías capítulo 11, versículo 2, se mencionan prácticamente de los 7 espíritus, o una referencia a de qué está hablando cuando habla de 7 espíritus. No es que hay 7 espíritus, es que el que es perfecto, es eterno, es pleno, es divino. Y en Apocalipsis está hablando de 7 espíritus, pero ya en Isaías, en el siglo 8 antes de Cristo, en el versículo 2 de Isaías 11, dice, y reposará en él o sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Wow, los 7 puntos. O sea, que eran 7 características de lo que el Espíritu Santo haría a favor del hombre. Que no se refiere a 7 espíritus de que 7 espíritus elementos diferentes. No, porque exacto, porque el Espíritu Santo, el Espíritu perfecto, se describe como 7, como otras tantas revelaciones que hay en el libro del Apocalipsis que se mencionan con el número 7. Una de ellas es la iglesia, que ya eso tiene una connotación también. El número 7 habla de plenitud, de perfección, de totalidad. Así que a eso se está refiriendo. En el libro del Apocalipsis vamos a ver cosas interesantes que se describen con el número 7, pero el espíritu allí, cuando se habla de los 7 espíritus, es porque en ese primer pasaje del libro del Apocalipsis se hace referencia a la divinidad. Allí vamos a ver referencia a Dios el Padre, a Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se describe de esta manera. Pero yo le decía a ustedes que está en el trono del Padre, el Hijo está junto al Padre y el Espíritu enfrente. ¿Qué estamos formando allí? Tenemos allí la divinidad, un triángulo perfecto. Ve, así que hasta esa belleza en el contenido de lo que representa el Espíritu Santo allí podemos ver. Pastor, antes de que Cristian tiene una pregunta, pero antes en esa misma línea, ¿por qué se dice solamente trono de Dios y del Cordero y no aparece el Espíritu Santo como poseyente de un trono? Bueno, ya lo estamos mirando que Él está enfrente. Ahora, cuando Jesús asciende, ¿a quién dice que deja encargado de la iglesia? Al Espíritu Santo. Entonces, la mención que va a hacer el libro del Apocalipsis es para recordarnos que aunque el Espíritu Santo está cumpliendo una misión en la tierra, pero que Él es omnipresente. Tiene un lugar en el trono. Sí, exacto. No decidió voluntariamente como Jesús limitar su cuerpo o limitarse a un cuerpo. En este caso, o en la humanidad. Nota que ahora Jesús está presente o puede estar presente en todo lugar, pero a través del Espíritu Santo. Bien. O sea, en conexión con la divinidad, en este caso con el Espíritu Santo. Pero Jesús no puede estar en todo lugar. Pero, pastor, porque Él decide hacerlo. O sea, porque decir que de la divinidad, alguien de la divinidad no puede hacer algo, porque Dios todo lo puede. Pero Él decidió limitarse a un cuerpo. Él decidió estar allí y entonces a través del Espíritu Santo, Él entonces puede estar en todo lugar. Tremendo. A través del Espíritu Santo. Es un asunto profundo eso. Claro. Dice o sea, que con la muerte de Cristo prácticamente esa facultad de Dios de ser omnipresente, Él la concentró en un cuerpo y a través del Espíritu Santo es que Él puede estar o saber lo que está pasando en algún sitio. Con la muerte no, con la encarnación. Con la encarnación, perdón. Exacto, con la encarnación. Usted decía dice la inspiración, ¿usted va a decir algo? Sí, que el hombre más sabio puede devanarse los sesos tratando de entender la naturaleza de la divinidad y no va a llegar a comprenderla. Farreco. Porque es que estamos hablando de la divinidad.
es que no puede el ser humano que es finito, un cerebro humano que es finito, entender lo que es Dios plenamente. Si lograra hacerlo, dejaría de ser Dios. Si no cabe en la mente humana, ese gran misterio es la evidencia de que estamos frente a Dios. Pastor, nosotros entendemos que primogénito es el primero entre muchos hermanos, ¿verdad? O hijos, es el primero de los hijos de alguien. Sin embargo, el término primogénito, Juan también lo utiliza. Y Juan utiliza el término primogénito para decir que Jesús es el primogénito de todos los muertos. Una cosa importante, Jesús no fue el primero en morir. Sí, porque el término primogénito, el uso que le da la Biblia no es exclusivamente como el primero entre varios hermanos. ¿Y entonces? Nosotros podemos saber el significado incluso etimológico de una palabra, pero no significa que el uso que se esté haciendo de esa palabra sea con ese significado. Tú, por ejemplo, puedes decir que una persona en la calle, yo venía por la esquina y vi cuando alguien le dio un yaguazo a un motorista y no usó ninguna yagua. Ya, Mira dónde viene el nombre, por cierto. Entonces, el que busca en un diccionario la palabra yagua dice, eso fue que tomó una yagua y le dio. Sí, pero usted que sabe el uso que se hace comúnmente de la palabra, entonces no basta el significado de una terminología, es el uso que se dé en el contexto, que en este caso el contexto mayor es la Biblia, y allí en la Biblia vamos a encontrar que este término se utiliza para Israel, se utiliza para Efraín, se utiliza para David. Estoy mencionando casos específicos, por ejemplo, Éxodo 4:22. Donde incluso el Señor va a decir que Israel es su primogénito. Jeremías 31:9, donde le llama a Efraín mi primogénito. Salmo 89:27, donde va a mencionar a David como primogénito, pero ninguno de ellos eran primogénitos. Ninguno era el primero entre sus hermanos. Entonces, ¿qué significa primogénito en el uso bíblico? El que tiene la preeminencia, el principal, el más exaltado. Y a eso se refiere cuando Jesús le llama el primogénito de los muertos. En algún momento le va a llamar también el primogénito de la creación, porque es quien le da origen a la creación. Es el segundo Adán. Y como segundo Adán es el que tiene la preeminencia aún en la creación. No porque él sea creado, que es una mala interpretación que le dan a algunos primos religiosos en ese sentido. Así que primogénito a eso está refiriéndose, el principal. ¿Por qué entre los muertos él es el principal? ¿Y de cuáles muertos también yo le voy a preguntar? No, de todos los muertos. No importa el que se perdió como el que se salvó. ¿Por qué es el principal? Porque él es el único que luego de morir pudo resucitar por sí mismo. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién más pudo decir eso entre... Eso estaba vivo. Entonces, Jesús cuando resucita y Juan lo ve en la visión, en ese mismo capítulo primero del libro del Apocalipsis, Juan, ustedes saben que estuvo con Jesús hasta el último momento, el único de los discípulos, el único de los apóstoles, tanto que Jesús le entregó el cuidado de su madre. Como Jesús era el único hijo de María, natural de María, entonces por eso le encomendó el cuidado a Juan, le dijo, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo, y desde ese día Juan le cuidó consigo. Pero ¿por qué Juan no conoce a Jesús ahora cuando se aparece? Y dice que era uno semejante. No dijo que era el Hijo del Hombre, dijo no uno semejante al Hijo del Hombre, porque el Cristo que estaba contemplando era el Cristo glorificado, Cristo lleno de gloria. Y cuando lo vio, él dice, caí como muerto a sus pies. No pudo soportar esa gloria. Y entonces Jesús, tocándole con su diestra, le dijo, no temas. He aquí yo soy el que vivo y estuve muerto. Le está asegurando, soy el mismo. Solo que ahora rodeado de gloria. El que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Quién más tiene eso entre los muertos? Ninguno. Nadie. Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Es el único que puede traer a la vida a los muertos. En la primera resurrección a los justos y en la última resurrección a los perdidos. Por eso tú preguntabas que de cuál es muerto. De todo. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la preeminencia. Pastor, en esa misma línea que usted mete ahí, de que los muertos, que la primera resurrección, los salvados en la primera resurrección, los perdidos en la segunda. Hay una frase, hay un versículo bastante famoso que se encuentra precisamente en Apocalipsis 1:7 que dice que todo ojo le verá. También los que le traspasaron. Entonces,
eso está hablando de que las personas que estén vivas, mientras Jesús venga, lo van a ver venir. Pero dice que la gente que lo traspasaron allá atrás, de 1000 y pico de años atrás, lo van a ver también. O sea, que esa gente van a ser resucitadas. Se salvarán, porque los primeros que resucitan, cuando Jesús viene, son los salvados. Entonces, si ellos van a resucitar para ver a Jesús venir, se salvan también. Entonces, ¿en qué consiste ese asunto ahí? Sí, pero no. Sí, pero no. Se van a resucitar. Se van a levantar poco antes de que Cristo venga. Se van a levantar poco antes de que Cristo venga, porque hay una resurrección especial o parcial que ocurre antes de que Cristo venga. Eso lo menciona el Señor Jesús a los mismos que son parte del equipo que lo traspasaron. Los responsables de su muerte, de su crucifixión. En Marcos capítulo 14, versículo 62, el sumo sacerdote lo conjuró a Jesús diciendo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y en el versículo 62 de Marcos 14, Jesús le dijo: yo soy. ¿Querían saberlo? Soy yo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dijo a esa gente, a Anás, a Caifás, a Pilato, a Herodes, le dijo a esa gente que lo van a ver cuando venga en gloria. Tendrán que verlo y se lamentarán. Pero ¿cómo podrán verlo si ya están muertos? Interesante. O sea, tienen que levantarse previo a la venida para poderlo ver. Exacto. ¿Y en qué lugar la Biblia? Porque nuestra base debe ser la palabra de Dios. ¿En qué lugar la Biblia habla de una resurrección especial? Que de paso tendría que ocurrir en el tiempo de angustia, cuando se estén derramando las plagas, antes de que Cristo venga. Bueno, eso lo menciona Daniel. Por eso Jesús decía, cuando hablaba de profecía, el que lea al profeta Daniel, que entienda. Daniel tiene la llave. Y entonces en Daniel 12, 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ahí está el contexto. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y atención ahora. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No todos, es un grupo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Significa que en el tiempo de angustia ocurre una resurrección parcial donde hay justos y donde hay perdidos. Ahí lo está diciendo Daniel. ¿Nota? Y ahora lo corrobora Apocalipsis 1:7, cuando dice que Cristo viene con las nubes, todo ojo le verá, incluyendo a lo que le traspasaron. Porque en esa resurrección parcial que ocurre durante el tiempo de angustia, y específicamente ocurre en el temblor, el terremoto de la 7ª plaga. En ese terremoto, ahí. Siempre un terremoto es que ha señalado cuando ha ocurrido una resurrección parcial. Así ocurrió con la que sucedió al momento de la resurrección de Cristo. Cuando fue señalada, cuando Jesús murió fue señalada, se abrieron las tumbas, fueron marcadas, pero se levantaron después de la resurrección de él, porque él fue el primero que se levantó. Excelente. Allí te va esa gente se van a levantar sorados entonces. ¿Quiénes? No, y Caifás, esa gente. Sí, no quisiera Ay, mi madre. Y ve todo edificio. Está bobo. Porque la sierva del Señor dice que su memoria se regresará en ese momento. En el mismo momento que ellos se pararon. Sí, si estaban diciendo una maldición cuando lo mataron, la completarán. O sea, se terminan, van a comenzar en madre. El último minuto de vida consciente antes de la muerte será seguido inmediatamente por el primer minuto de vida consciente después de la resurrección. Ay, Jesús. Estoy viendo eso. Si ustedes han hecho edición en algún momento, ¿saben lo que es eso? ¿Robert sabe? Sí. Robert sabe. Robert es experto en eso. Ay, mi madre. Pastor. Caifás viendo un dron que le pasa así por el lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sí. Y este moquito. Pastor, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, se usa una frase que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? En el día del Señor. Muchos conocemos el día del Señor como el sábado, que la Biblia lo registra así, desde el principio. Pero muchas personas utilizan este capítulo cuando Juan hace referencia al día del Señor. Ellos entienden que están haciendo referencia al domingo. Esto es cierto.
Muchos entienden eso, pero ¿por qué lo entienden así? Porque tú acabas de decir, nosotros entendemos que el día del Señor es el sábado porque Sí. la Biblia lo dice. Exactamente. Pero ¿por qué ellos entienden que es así? O sea, Pues igual la es opinión. una herejía que no tiene sustento bíblico para aquellos que creen que es el domingo. No tiene en lo absoluto. De paso, déjame decirte, aún los versículos que son utilizados frecuentemente por el protestantismo apóstata, por las iglesias de la cristiandad que no aceptan el verdadero día de reposo, aún los versículos, son 2 versículos del Nuevo Testamento que ellos utilizan para querer probar que la iglesia primitiva se reunía en sábado. No sé si sabían. Sí, sí, Hay sí. 2 versículos que ellos utilizan para querer probar, obviando todos los demás que son decenas de textos o decenas de sábados donde dice que se reunieron la iglesia primitiva, que era el día de reposo. Obviando todo eso, hay 2 textos que ellos utilizan queriendo probar que es el primer día de la semana. A propósito de, y esos versículos yo quiero leerlo y quiero decirle algo Ok. y lanzar un reto. Hay. Primera de Corintios 16:2. Dice Pablo, en las versiones que manejamos usualmente, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Pareciera que se reunían el primer día de la semana y ese día entregaban la ofrenda. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ahí estaba Pablo predicando. Pareciera que era el primer día de la semana. Hay que pasar los bauticos y esa gente. Atención, exacto, atención a los amigos y hermanos. Yo les dejo la siguiente tarea. Busque, porque ahora usted lo puede buscar en cualquier buscador de la internet. Busque estos textos en griego. No lo va a buscar de ninguna página de ninguna iglesia. Busque los textos griegos, son textos comunes de todos. Y busque esos 2 pasajes. Primera de Corintios 16:2 y Hechos 27. Y usted va a ver, yo le apuesto, que no dice primer día de la semana. Tampoco dice domingo. ¿Sabe qué dice? Sábado. En los 2 versículos que son los que utilizan como la bandera para querer decir que se reunían en el primer día de la semana. Los 2 dicen sábado en el original. Y usted puede confrontar a su líder religioso. Usted le dice, pero mire, aquí en el original, aquí en el griego, de donde fue hecha la traducción, mire, no dice domingo, no dice primer día, dice sábado. Dice sábado. ¿Qué explicación tiene eso? Hágale la pregunta a su líder religioso y a ver qué él le dice, porque no hay un solo texto en la Biblia, aún los que han sido traducidos mal, aún todavía tenemos. No tiene Y sustento. ahora no tengo yo que prestarle un Nuevo Testamento en griego, o un interlineal con una línea en griego, una línea en español. No, no, no. Ahora usted tiene acceso a eso en su móvil. Usted puede buscarlo en griego. Primera de Corintios 16:2, Hechos 27. Y le va a mandar allí. Y usted puede buscar interlineal y le va a mandar una línea en griego y una línea en español y también lo va a ver. Búsquelo y confronte a su líder religioso para que le explique eso. Si toma esos textos para decirle que la iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana, lo cual no es cierto. Así que cuando dice Apocalipsis 1:10 que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, él estaba en el día de sábado, porque es el único día del Señor que presenta la Biblia. El que acepte otra cosa tendrá que buscar argumentos no sé dónde para cuando Dios en juicio le pregunte ¿por qué abandonaste la verdad por ese error que enseñaron con ese texto? Tiene que tener una explicación para decirle al Señor, no, pero que fue que me enseñaron. No, no, no. La salvación es individual y la cuenta que hemos de dar delante de Dios de lo que aceptamos o rechazamos también será individual. Así que prepare esos argumentos. Si usted tiene el coraje de rechazar la verdad bíblica tal y como la presenta la palabra de Dios por aceptar una enseñanza humana. Wow. Yo tenía, posiblemente, pastor, surja esta pregunta en los comentarios, pero quizás hubo qué sé yo, un mal manejo de escritura, porque si dice primer día, por ejemplo, ¿cómo uno resuelve ese asunto? ¿Sabes que yo? Entre todas las versiones, usted puede buscar, por ejemplo, en Biblia Gateway, donde le va a mandar todas las versiones y usted encontrará posiblemente una sola versión que lo traduce correctamente. Hay versión que lo traduce correctamente. Ok. ¿Entiende? Pero ahí está la evidencia en el texto griego. No hay un texto griego donde alguien se atreva a poner otra cosa.
¿Entiendes? Ok. En todos dice lo mismo. No dice domingo, no dice primer día de la semana, como dicen casi todas las versiones que tenemos, dice sábado. Ay, ¿por qué han hecho la mayor parte de la traducción han puesto primer día de la Sociedades semana? bíblicas. Sí. Ese es otro tema. Ya. Ese es otro tema. Pero yo le estoy diciendo, ahí dice sábado. Amén. Investíguelo. No tiene que aceptar lo que yo digo, ni buscar una Biblia mía, ni nada. No, investíguelo usted mismo. Y usted verá, confróntese con el Espíritu Santo y vea que detrás de muchas de las cosas que nosotros vemos en la cristiandad está un engaño marcado y una intención del enemigo para que el ser humano no guarde los mandamientos de Dios. Tú sabes que con eso yo lo que había escuchado, pastor, es que esa fue una reunión no oficial, porque Pablo se iba al otro día y que supuestamente era que estaban reunidos incluso en una casa, que no era ni en la sinagoga ni nada. Sí, pero esa es una explicación que no está explicando el hecho de El que ahí hecho de que dice diga sábado. sábado. Ya, Es sí, sábado. porque eso es lo que Aunque yo había fuera en la escuchado. casa, Que no, eso fue algo es- así, que fue no es- oficial. Es en sábado, Ok, como todas las demás reuniones. correctísimo. Entonces, eso es lo principal. Entonces, tú tienes una... tú eres Sí, que tiene claro, una- sí. Jesús dice a Juan sobre los 7 candelabros, pastor, y las 7 iglesias, las 7 estrellas, los 7 ángeles, las 7 iglesias, y las que están claras. La pregunta es la siguiente, porque Joselito viene y me pasa, señor Joselito, es que Joselito le quiere quitar los segmentos a la gente. Actívate. Sí, mira cómo le quiere quitar el segmento a Gaby. Para que te quede en nómina. Pastor, ¿quiénes son esos ángeles que mencionan que son 7? Los ángeles de las 7 iglesias. Sí, de las 7 iglesias. Sabe que Gaby, despierta. Juan, Joselito quiere que adueñarse de los segmentos ajenos. hay que ver el uso que hace Juan cuando hacemos una ponderación del término ángeles, que en griego es ágelos. Y Juan, o como diría alguien en la escritura juanina, los escritos de Juan que incluyen el Evangelio de Juan, las 3 cartas y Apocalipsis, él utiliza ese término 75 veces. Y casi siempre, en un 99% de los casos, se refiere a seres sobrenaturales, ángeles. Ok. Pero en este caso hay una exención. Y una exención que es respaldada por los evangelios. ¿Por qué digo por los evangelios? Porque también en Marcos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 2, dice, he aquí yo envío mis ángelos Ok. delante de su faz. Y no se refiere a un ángel celestial, no, a un mensajero celestial, se está refiriendo a Juan. O sea que el término es utilizado en algún momento para referirse a un mensajero humano. Ok. Y en el caso de los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias, los 7 ángeles, claramente se está refiriendo a mensajeros humanos. Serían los ancianos, esos primeros ancianos de esas iglesias, los líderes espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjese que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y le entregó a su siervo Juan por medio de su ángel. Ajá. Entonces, Juan, que recibió el mensaje a través de un ángel, no se la va a enviar al ángel otra vez. No, jamás. No es a un ser sobrenatural, es al líder espiritual de la iglesia para que leyera la carta y la compartiera con la congregación. Así que esos 7 ángeles son los 7 líderes locales que en ese tiempo pues tenían cada una de las 7 iglesias en el primer siglo. Ah, por eso dice entonces, escribe al ángel la iglesia de la Odisea. Exacto. Oh, tremendísimo. Me encantó esa Encargado aplicación. por iglesia. Sí, sí, sí. Pero Para que como tú los primeros veas. ancianos. Eso está Exactamente. No pastores, Fuerte, primeros ven. ancianos. Primeros ancianos. O sea, Para que tú porque veas, son los primeros locales. ancianos salen en la Biblia. míralo ahí. Porque son Tienen que estar los cerrados. líderes locales, son ellos, son los copastores, son los que están ahí con la congregación de manera permanente. o sea que la segmentación de mensaje fue Dios, Jesucristo, Juan, el ángel Juan. Entonces, Juan a los ancianos y los ancianos a la iglesia. Exactamente. Ay, mamacita. Los ancianos que no están haciendo un trabajo tan feo. Tú sabes Sí, que- porque están interrumpiendo el canal. Claro, claro. Ese es el punto. Pastor, Escucha, Gaby, hay que hacer un día de esto con el pastor. La importancia de cada cargo de iglesia. Empezar los ancianos, muy secretarios, los bueno. diáconos. ¿Qué es lo que Muy buena deberíamos hacer algo sugerencia. así? Muy buena sugerencia. Pastor, ya vamos a entrar por lo menos en la primera iglesia. En el mensaje a la primera iglesia, que es Éfeso. Y me llama
mucho a la atención que una de las virtudes que Jesús resalta acerca de la iglesia de Éfeso es que ellos probaban a los apóstoles. A los que se decían, ser apóstoles y no lo eran. Y lo llama que eso era una blasfemia. ¿Entiendes? Yo he visto en el tiempo actual que a muchas personas se les llama apóstol. Entonces, aquí me dice que en Éfeso una virtud que Dios resalta de ellos es que probaban a los que dicen ser apóstoles y no lo eran porque eran blasfemos. O sea, es una blasfemia yo decir que soy apóstol actualmente. ¿Y cómo yo identifico si soy o no soy apóstol? Yo te voy a contestar la segunda, pero la primera te la voy a hacer a ti. Ok. ¿Es una blasfemia tomar el título de apóstol sin Dios haberte dado ese título? Oh. Tú veas, un bobo. Dios no lo da Dios ya en este tiempo. Ay, claro, mami, una Porque blasfemia. apóstol no es mensajero. No, yo no sé, espérate. Entonces, cuando nosotros, lo primero es lo siguiente. Cuando nosotros vemos la cantidad de personas que se llaman apóstoles y profetas, vemos algo que en las iglesias de la cristiandad ha sido una constante en los últimos 100 o 150 años. Se ha puesto de moda. Han vulgarizado todo lo que es espiritual. ¿Cómo es? Lo han vulgarizado. Pastor. Le han dado un uso común. Sí, sí. Lo han cualquierizado. ¿Cómo así? Así como tú lo escuchas. Por ejemplo, porque en el momento que tú veas que ponen una pancarta que viene Cristian El profeta fulano. No, pastor. O Joselito el apóstol. El apóstol. Yo tengo un amigo que yo lo vi en un afiche que decía el profeta fulanito, profeta y apóstol. Sí. Porque era el libro de Elena, apóstol y profeta. Eso es como cuando Entonces, salen dos tazos. Sí, pero chequea. En esa misma semana yo lo vi borracho. ¿Cómo? Entonces está medio feo. Sí, una porque- Le cambian el vino a la Santa Cena en la iglesia. Miren, ningún error es inofensivo. ¿Qué pretende el enemigo con hacer eso a través de esas iglesias de la cristiandad, de esas cosas que son tan sagradas, tan exclusivas del contexto espiritual? Tenerla como cualquier cosa es vulgarizarlo. Y eso se ha hecho casi con todas las cosas espirituales, vulgarizarlo. Y eso hace que la gente le pierda el respeto. Una de las cosas por la que para muchas personas es más difícil recibir el evangelio cuando le predicamos es porque han visto que las cosas del evangelio se han vulgarizado, se han cualquierizado. Y la gente cree que cuando usted se le acerca, usted es parte del montón, de lo mismo. Okay. Entonces es plan del enemigo causar esas impresiones para que la gente tenga una barrera para no recibir la verdad. Por eso, repito, ningún error es inofensivo. Cuando la Biblia dice que el Señor colocó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y todo eso, en la actualidad lo que hace la función que hacían los apóstoles en aquel entonces son los misioneros. Los misioneros son los que actualmente hacen como esa función porque los apóstoles iban de lugar en lugar sembrando la semilla del evangelio, plantando iglesias. Era una característica de los apóstoles, plantar iglesias de lugar en lugar. Y qué bueno porque ese movimiento ahora está a nivel nacional aquí, plantando iglesias. Es un movimiento que está a nivel nacional y muchos se han ido así como misioneros. Algunos se han ido a lugares a vivir hasta que levante la iglesia. Sí, en conexión con la iglesia. Lo hacen mayormente porque necesitan el apoyo, el respaldo. Y todo lo que se haga debe ser decentemente y en orden. El orden establecido tiene que ser en conexión con la iglesia. Entonces, así que es lo que más se parece a la función de lo que era un apóstol. Claro, la Biblia, cuando habla de los apóstoles, hace como circunscribe eso como a una época muy especial, muy particular. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los apóstoles, dice, y me llamó a mí como el último de los apóstoles. Como un abortivo. Como un abortivo ya. Porque los apóstoles bíblicos tienen una característica y es de que fueron llamados por el Señor. Okay. Y Pablo lo fue, pero lo fue mediante una revelación que ustedes recuerdan. Entonces, pero hoy, repito, lo que más se parece a lo que era la función que hacía un apóstol de ir llevando el evangelio a lugares donde no había presencia del evangelio y plantando iglesias, son esos misioneros que hoy hacen ese trabajo. Y ahí entonces vengo a responder la segunda pregunta. Okay. ¿Cómo probarlo? Exactamente, porque ahora mismo, pastor, tú me preguntas a mí cuál fue tu llamado, cómo Dios te llamó a su camino,
yo puedo tomar ese asunto de mi llamado como un alegato para yo decir que yo puedo ser un apóstol. Y también hay versículo bíblico que dice, no, y Dios le dio dones a otro profeta. Exacto, la otra apóstol. Entonces, sí, pero todo eso está contextualizado. Yo les repito, ya le mencioné lo de los apóstoles, como el mismo Pablo pues menciona, porque la característica del apóstol bíblico que vemos es que tuvo ese tipo de... Ahora, ¿cómo probarlos? Solo hay una forma. Jesús dijo en Mateo 7:16 y 7:20, por sus frutos los conoceréis. Claro. Por sus frutos. Es algo visible. Entonces tú hace un ratito hablabas de uno que lo viste anunciando como profeta y como apóstol y después lo viste con una cantidad de alcohol encima que no estaba fuera de sí. Estaba en éxtasis y no era... Tenía un suape, caramba. No era en visión que estaba. Eso era que él estaba imitando a Noé. Entonces, fíjate entonces que ahí mismo negó lo que pretendía hacer. Entonces, los frutos son los que nos dicen si alguien es un verdadero misionero, porque alguien puede presentarse que viene, que es un misionero, que es un evangelista, que cualquier cosa, hasta que es cristiano. Es una forma de probar lo que son y lo que no son. Nosotros no sabemos el corazón de nadie. No, y como no sabemos el corazón de nadie, porque eso solo lo conoce Dios, Él nos ha dicho cómo conocer lo auténtico. Y dijo que por su fruto. Entonces hay gente que dice, no te fijes en lo que yo hago porque tú no conoces mi corazón. No, me tengo que fijar en lo que tú haces. Porque Jesús dijo que eso es lo que yo puedo ver. Yo no puedo juzgar lo que hay en el corazón, pero lo que tú haces sí. Porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Así que es la forma de la iglesia hoy en día probar a los que se dicen apóstoles, a los que se dicen profetas, a los que se dicen misioneros, a los que se dicen evangelistas, a los que se dicen cristianos, en sentido general, los frutos. Pastor, o sea, que sí es blasfemia el asunto. Pretender eso sí, claro que sí. Pastor, y entonces el uso del término ministerio, porque también hoy en día se usa para muchas cosas. El ministerio musical Gabriel Peguero. O sea, eso también caería en lo mismo. Utilizar la palabra ministerio para referirse a algo que se hace para Dios. No, porque la palabra ministerio significa servicio. Okay. Entonces, cuando hay un grupo organizado para prestar un servicio con el nombre ministerio, eso no es problema. Claro, nosotros como parte de una iglesia organizada tenemos también las características, las funciones, cómo debe desempeñarse, cuáles son los límites, que es lo que algunos no respetan cuando crean un ministerio, creen que son una iglesia aparte. Y que entonces y hacen que la gente a veces desvíe su fidelidad, sus diezmos y todas sus cosas. O sea, porque todas esas cosas existen. Entonces, por eso es bueno que el que crea cualquier grupo para ayudar, para hacer la obra, sepa cuáles son sus límites, para que un día no tenga que enfrentar un juicio. Y no lo invierte en Bitcoin diciendo que el Espíritu Santo le dijo. Es un lío. Pastor, tengo aquí una pregunta. Usted sabe que cuando nosotros decidimos entregarle la vida a Cristo, nosotros tenemos como un fuego por dentro, una emoción, una alegría, y queremos siempre estar en todo tipo de actividades, entregado. Eso muchos le dominan el primer amor. La Biblia también lo domina. La Biblia también, la Biblia. ¿Cómo identificar cuando se está perdiendo el primer amor? ¿O cómo identifico yo que ya se perdió el amor? Sí, que ese era el mensaje que le decía eso. Lo único que tengo contra ti es que tú perteneces. Porque el mensaje al final de las iglesias habla de que se perdió el amor. Mira, el primer amor. ¿Cómo yo identifico que estoy perdiendo el primer amor? Tú te paras frente al espejo y te haces la pregunta: ¿estoy dedicando el mismo tiempo que dedicaba a leer la Biblia cuando llegué a la iglesia? ¿Estoy asistiendo a todos los cultos como lo hacía cuando llegué a la iglesia? Cuando me siento a escuchar un mensaje, lo disfruto en cada palabra como cuando yo llegué a la iglesia, o por yo haber conocido y aprendido algunas cosas. Ahora cuando alguien está predicando, lo que estoy cuestionando, criticando y buscándole falta al mensaje. Si esas respuestas a esas preguntas es que sí, es porque has perdido tu primer amor completamente. Wow. ¿Y qué hay que hacer entonces en ese? Porque quizás hay jóvenes que están viendo esto, y usted sabe que hay muchos jóvenes que le siguen a través de esta plataforma, que quizás están en esa condición espiritual de decir, cónchale, pero si lo que dijo el pastor Rondón ahora mismo es lo mismo que yo estoy viviendo, y entonces
¿qué podrían hacer ellos ¿Cómo para recuperarlo? despertar, recuperar ese primer amor? Sí, esa pregunta todavía es más importante que la anterior. La anterior Bueno, era Salito. saber, Salito, saber diciendo. Claro, mío. cómo yo- saber si se ha perdido el primer amor. Y todavía yo no he cenado, deja que yo cene. Y ahora entonces decir que hay remedio, hay Adelante. bálsamo en Galaad. O sea, no es desesperada la condición. Si has perdido tu primer amor, estás en la condición de la primera iglesia. La primera etapa de la iglesia fue la iglesia de Éfeso. O sea, una iglesia que tuvo características extraordinarias. Fue la iglesia que salió venciendo y para vencer, como lo vamos a ver cuando hablemos del primer jinete, de los 4 jinetes. Entonces, estamos hablando de esa iglesia. Y el Señor le llama la atención para que vuelva al primer amor, porque se puede volver al primer amor. Entonces, no, el que esté escuchando y ha perdido el primer amor, que sepa que no está solo en ese club. Tremendo. Ese club está repleto de personas. La diferencia lo van a hacer quienes deciden recuperar el primer amor y quienes se sentirán bien en la condición que están y finalmente un día quizás hasta se vayan a un punto de no retorno porque se sienten bien estando mal. Así que tú que te sientes inquieto, porque te das cuenta por el examen virtual que hemos presentado, eso significa que el Espíritu está en ti todavía. Te ha inquietado el Espíritu Santo. Así que a hacer un esfuerzo especial para dedicar más tiempo al estudio de la palabra, para ir a todos los cultos posibles, para hacer obra misionera, para compartir con otros el evangelio y para cuando estoy escuchando un mensaje, aunque lo esté dando a alguien en su humildad, en su limitación, saber que Dios lo puede usar para decirme algo, porque Dios le habló a Balaam hasta a través de una burra. Así que yo no puedo limitar el instrumento que Dios va a utilizar, ni comenzar a cuestionar, a criticar, y mucho menos cuando yo veo que alguien va a predicar y decir, ay fulano, pues me voy. Ay, hay algunos que wow. hacen eso. Sí, sí, Cuando sí, esos sí, se sí. van, Mensajes de teta, que dicen, con mensajes de teta. Una vez me dijeron eso. Mensajito. Ya, tú vienes a esta iglesia aquí a predicar un mensaje de texto, así, una cosita. Eso es leche, eso. Cuando- Tú tienes que dar cosas, Cuando alguien hace eso, está demostrando que no está guiado por el Espíritu Santo. Otro espíritu Velo ahí. es que lo está utilizando. Velo ahí. Pastor, me llama la atención lo que usted dice, porque en esa misma línea, el mensaje que el Señor termina dando a esa iglesia es como, recuerda de dónde ha caído, de dónde tú has caído y arrepiéntete. No sea que tu candelero sea quitado de su lugar. A mí me atrae el llamado que Jesús hace. Recuerda de dónde tú has caído y arrepiéntete. Pero me preocupa la parte que él dice para que tu candelero no sea quitado de su lugar. Ay. ¿Qué representa esa parte? ¿O qué hubiese representado para esa iglesia que el candelero hubiese sido quitado del lugar? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Sí, era algo que iba a ocurrir de manera automática en caso de que no recuperar el arrepentimiento, no recuperar el primer amor. Porque el candelero, ¿qué hace un candelero? ¿Cuál es la función? Iluminar. Iluminar, alumbrar. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El alumbrar, el candelero representa la testificación. ¿Y por qué si ellos no retornaban al primer amor iban a perder el candelero? Porque no iban a testificar. Bien. O sea, no era que el Señor le iba a arrebatar algo. Es simbólicamente que le está diciendo, van a perder la oportunidad de testificar, de ser una luz. Y porque eso es una tragedia tan grande, que es parte de lo que tú te estás preguntando. Exacto. Escucha por qué. En el libro Servicio Cristiano, página 127, dice, la única forma, ¿cuánta forma? La única. La única forma de crecer en la gracia es estar haciendo con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha dado que hagamos. La única forma. Y esa sigue en la misma página 113 diciendo, la gracia de Dios no permanecerá largo tiempo en el alma de aquel que teniendo grandes privilegios y oportunidades permanece en silencio. ¡Wow! La gracia de Dios no permanece. Eso significa que se le va a retirar. Bueno, Entonces, por bueno, eso era una tragedia tan grande decirle que iba a perder su candelero, la oportunidad de testificar. O sea, déjeme ver si yo proceso este asunto bien, pastor. Ay, mamá. Porque el asunto es que ya yo me estoy yendo a otro lugar. Ahí yo estoy pensando en la parábola de los talentos. Correcto. Que el tipo, cuando guarda el talento que Dios le dio, Entierra. fue por ese asunto, no lo enterró, y por no utilizarlo para la testificación que usted presenta, fue que Dios le dijo, mire, vaya para allá. A las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Entonces hay personas que creen Jesucristo. que compartir la verdad es algo opcional.
No. Eso es lo que hace la diferencia entre el que es miembro de iglesia y el que es un discípulo de Cristo. Wow. Y cada uno, yo sé, que está tomando en esta hora la decisión de si seguirá siendo simple miembro o será un discípulo. La única forma de crecer en la gracia es haciendo esta obra que Cristo nos dijo que hagamos. Y la gracia de Dios no permanecerá a largo tiempo en el alma de aquel que, teniendo grandes privilegios y oportunidades, permanece en silencio. Wow. La única forma por la que cuando aceptamos la verdad y somos salvos en Cristo, no somos transportados al cielo, es porque hay una obra que hacer aquí. Una obra que es la que nos da el crecimiento en la gracia y es la que nos ayuda a edificar el carácter. ¿En serio? Entonces yo digo, pastor, que hay cosas terrenales en las que nosotros nos metemos, por ejemplo, estudio, trabajo, la búsqueda de una beca o quizás el cambio del empleo. Y yo siempre he dicho que Dios es un apoyador de lo bien hecho, pero que donde Dios te permite entrar, siempre es con la intención de que en ese lugar donde tú entres, la gente conozca de Dios. Eso es así. Sí. Ahora que tú hablas de donde trabajas, donde estudias, dando una campaña hace unos cuantos años en la iglesia de Gascue, recuerdo que llegó una maestra catedrática ahí en la UAS con todos sus estudiantes a la campaña. Oh. Wow. Sí. Todos. Cuando nosotros se nos toma el voto bautismal, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando se nos toma el voto bautismal, se nos pregunta si estamos dispuestos a utilizar nuestros recursos, nuestro talento y la influencia. Y la influencia. Muy pocos se dan cuenta que con esa influencia hay mucho que se puede hacer para Cristo. Poner en contacto a mucha gente con la verdad, compartir, porque el que esté en nuestro círculo de influencia es un potencial candidato al reino de los cielos. Y si esa persona pierde la oportunidad de que su vida sea transformada, si esa persona en su hogar, en su familia, no llegue el evangelio, tú puedes estar seguro que se van a perder muchas cosas. Por eso, cuando alguien tú lo tienes cerca, dale a conocer este tesoro. Que cuando estén cayendo los juicios de Dios sobre la tierra, no haya nadie que te señale y te diga, tú sabías esto y no me dijiste nada. Libra de la ira venidera a tus amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo en el nombre del Señor. Amén. Mire, en mi iglesia natal hay una señora, le decimos cariñosamente Olga, que ella es maestra de educación, o sea, ¿cómo se llama? De la Secretaría de Educación. Sí. Y cuando hay campaña evangelística, ella invita a todos sus estudiantes a la campaña. Ella sabió llevar en una noche hasta 60 muchachos. En una noche a la iglesia. Sí, o sea, que eso es bueno. Pastor, para cerrar este video, que es la primera parte de la serie que queremos iniciar con usted, un mensaje para esos jóvenes que han escuchado lo que hemos dicho aquí hoy y que quizás de una forma u otra han perdido el primer amor y Dios les hace el llamado hoy de arrepentirse y recordar de dónde han caído. Amén. Su tiempo. Muy buena oportunidad. El Señor te está diciendo en esta hora lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, la iglesia que tenía el evangelio puro, la iglesia apostólica, que al pasar el tiempo y no ver que inmediatamente regresaba el Señor, pues comenzó de alguna manera a bajar la guardia, a enfriarse espiritualmente. El mismo llamado te lo está haciendo el Señor, o sea, no eres el primero o la primera. Otros han sido objeto de esa gracia y de esa misericordia especial. Así que aprovecha esa oportunidad que el Señor te está dando ahora. Toma este momento como punto de partida. No esperes recibir otro año nuevo, porque no sabemos si vamos a ver otro año nuevo. Aprovecha la oportunidad aquí y ahora en el nombre del Señor. Amén. Ten una oración sincera, de rodillas. Entra a tu cuarto, entra a tu habitación. Cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. No tienes que hacer algo públicamente. Si no has cometido un pecado público, no debes hacer una reconciliación en público. Esto es un asunto entre tú y Dios, porque tú sientes que has perdido el primer amor. Entre tú y Dios, ese reencuentro, y a partir de ahora, pues decidir qué tiempo le vas a dedicar al estudio de la palabra, no cuando aparezca un tiempo libre, no, sacar un espacio para eso en el cual tú te desconectes de todo, porque vas a escuchar la voz de Dios, y cuando te llenes de la palabra, nadie tendrá que impulsarte a compartir la verdad, porque tú estarás en el plano de David cuando dijo: mi copa está rebosando. Recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Llénate de la palabra y la palabra fluirá desde ti hacia otros también. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Familia, yo espero, bueno, yo entiendo
que todos hemos sido grandemente bendecidos por este contenido de hoy. Amén. Así que espero que a ustedes también le haya pasado lo mismo. Nos vemos la próxima semana y recuerden, manténganse en oración. Nos vemos. Dios le bendiga y esto fue La Biblia Habla. Y la Biblia habló. Bye bye. Amén.